celebro que siga esto pues en plena actividad. El PowerPoint este que nos ha costado tanto de ver, en realidad es un PowerPoint, digamos, de bilingüismo pragmático, porque está mezclado. Hay pantallas en catalán y pantallas en español, pero no tiene mucha complicación de seguir. La presentación es larga, pero como verán hay muchas fotografías y yo iré recortando según convenga, digamos. El tema es la persecución de los crímenes de guerra, y para hablar de esto lo primero es partir de una idea. Bueno, yo soy jurista y por tanto el planteamiento es, digamos, relativamente ortodoxo desde el punto de vista jurídico, pero procuraré que sea inteligible para todo el mundo. Y en todo caso voy a hacer una presentación bastante, digamos, de marcos para entender cómo funcionan cosas, sin entrar ahora en muchas cuestiones críticas, para que después en el debate pues, puedan salir ya aspectos más concretos. La primera idea de donde aparece todo esto, porque sin esta idea no sería posible, es la idea de que en un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, ya viene de antes los movimientos que defendían, sobre todo entre juristas y entre algunas organizaciones sociales de la época, desde la Primera Guerra Mundial ya lo defendían, pero no es hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de los procesos de Nuremberg, cuando se formula la idea de que existe una responsabilidad penal, o puede existir una responsabilidad penal de las personas en relación con delitos o crímenes definidos desde el derecho internacional, y por tanto que no es necesario que el derecho del país donde esa persona está diga que eso es un crimen. Si el derecho internacional lo dice, hay una responsabilidad directa frente al derecho internacional. Esta idea es un cambio radical, porque el derecho penal siempre ha sido un ámbito del derecho asociado a la soberanía del Estado, y por tanto a partir de aquí se empieza a articular todo lo que sería el derecho internacional penal, que hoy se ha desarrollado bastante. Por tanto, estamos en un ámbito de derecho penal. Esto quiere decir que trataremos de delitos o de crímenes, que son conceptos sinónimos en principio, aunque veremos que hay un matiz. Estamos hablando en general de delitos cometidos por personas físicas, personas naturales. Estamos hablando de delitos que se pueden perseguir, y este va a ser los dos grandes ejes de mi presentación, a través de tribunales internacionales y a través de tribunales nacionales. El proceso penal implica que si se llega a condenar a la persona juzgada, pues va a tener se le va a imponer una pena pues, relativamente proporcionada a la gravedad del delito cometido, y normalmente puede ser una pena de privación de libertad. Después aquí cada estado tiene su propia legislación, que puede llegar, como saben perfectamente, hasta la pena de muerte según los estados. Y en algunos casos puede comportar una reparación para las víctimas y en otros no. Esto también depende de las legislaciones distintas de los estados, y en el ámbito internacional está poco desarrollado. Cuando hablamos de crímenes internacionales, del derecho internacional, no estamos hablando de todos los delitos que puede haber en un Código Penal nacional, sino que estamos hablando de un pequeño grupo de delitos que internacionalmente se consideran más graves. ¿Y de qué depende que un delito sea más grave? Pues como no hay un criterio objetivo para definirlo, si hiciéramos una encuesta aquí, póngame en orden los 10 crímenes que considere más graves, seguramente en algunos nos pondríamos de acuerdo fácilmente y en otros no tanto. Pues en realidad en el ámbito internacional lo quien decide esto son los consensos de los estados. Por tanto, consensos que tienen que ver con las realidades particulares de cada estado, con su posición geopolítica, con sus tradiciones culturales, etc. Este consenso es relativamente pequeño y llega solo a 3 categorías de crímenes, o 3 grupos, que serían los crímenes de guerra, de los que hablaremos hoy, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Sobre estos crímenes, y no absolutamente, pero podríamos decir que hay un consenso de la comunidad internacional en que estos son los más graves y son los que generan esa posibilidad de exigir a cada persona que no los cometa con independencia de que su derecho nacional se lo permita. ¿Qué tribunales pueden perseguir los crímenes de guerra? Pues como he dicho, 2 líneas. La primera, hablaremos de tribunales internacionales o internacionalizados, y después hablaremos de tribunales nacionales. Tribunales internacionales o internacionalizados
penales es un fenómeno que no aparece hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos diversos tipos de tribunales que han aparecido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Algunos han sido creados por acuerdos entre estados, es el caso de los tribunales de Nuremberg de 1945, el tribunal para juzgar los crímenes de Japón durante la Segunda Guerra Mundial en realidad fue una orden dictada solo por las fuerzas de ocupación norteamericana, pero el tribunal tuvo un contenido internacional, por tanto había detrás un acuerdo con distintos estados. Y más recientemente la Corte Penal Internacional, en la que me entretendría un poco más porque, como veremos, tiene algunas características más importantes. Después ha habido casos de tribunales creados directamente por la ONU, por el Consejo de Seguridad, los casos de los tribunales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. Ha habido casos en que también han sido directamente creados por la ONU porque se crean en momentos en que la ONU está administrando temporalmente un territorio. Es el caso de Kosovo o de Timor Oriental, y a veces lo que se ha hecho son acuerdos entre la ONU y estados concretos para crear una especie de tribunales mixtos con jueces y fiscales del país más jueces y fiscales internacionales. Esto ha pasado en Sierra Leona, en relación con Sierra Leona y con Camboya, básicamente. Y esto ha dado lugar a juicios y condenas. Que a estas personas se las haya condenado por crímenes de guerra no quiere decir, obviamente, que todas las personas que cometen crímenes de guerra acaban siendo juzgados. Simplemente lo que quiero decir ahora es que estos tribunales han realizado un trabajo y han juzgado y condenado a personas concretas por la comisión de crímenes de guerra. Entre ellos, pues estos que aparecen en estas pantallas, pues militares bosnios, croatas o serbios en relación con el conflicto de Yugoslavia. Galić, por ejemplo, el responsable del asedio a Sarajevo, que ha sido condenado a cadena perpetua, todos estos por el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, Kristic, Stakic, en fin, una serie de personas, y los más conocidos, dejando aparte Milosevic, que murió durante el juicio, pues son Radovan Karadzic, que fue condenado recientemente a 40 años de cárcel, y Ratko Mladic, que está todavía pendiente de juicio y es ya de los pocos que quedan por juzgar en este tribunal, que va a terminar su trabajo pues pronto. Estos eran, digamos, los máximos responsables de la República de los Serbios de Bosnia, que fue una especie de república creada por esa comunidad serbia en Bosnia con objeto de separarse de Bosnia y que fue, pues, digamos, artífice de toda la estrategia que llevó a la comisión de un número relevante y grave de crímenes. En el caso de Ruanda también tenemos distintos condenados por distintas variaciones de crímenes de guerra. Normalmente estamos hablando de crímenes de guerra que tienen que ver con malos tratos, torturas a personas detenidas, ataques contra población civil, ataques dirigidos a aterrorizar a la población civil, etc. En el caso de Ruanda hay menos condenados por crímenes de guerra porque hay muchos más condenados por genocidio, porque el tipo de genocidio es el que prevalece en el caso de Ruanda. Pero bueno, también este personaje, George Rutaganda, es un personaje que aparece en la película, recordando el título, Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, sí, este es justamente el que aparece como el vendedor de armas en Hotel Ruanda. Sí. Y después, en el caso de Sierra Leona, pues el condenado más famoso sería el expresidente de Liberia, Charles Taylor, que fue condenado a 50 años de prisión por una gran variedad y cantidad de crímenes de todo tipo, en tanto que principal responsable de una parte de la guerra que tenía, entre otras cosas, como objetivo saquear los diamantes de Sierra Leona. Y en el caso de Camboya también hay diversas personas condenadas, uno de ellos responsable de la oficina de un centro, en definitiva, de detención de la policía política, que después de torturar a los detenidos, pues los eliminaba por miles. Bueno,
estos son algunos casos. Naturalmente ha habido otros casos en que personas han sido absueltas, ha habido pues una actividad judicial determinada de estos tribunales, aunque por su propia capacidad pues se han concentrado en buscar a las personas más responsables y no evidentemente a todos aquellos que han cometido crímenes de guerra, que en un conflicto como el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia podemos estar hablando de miles de autores de crímenes de guerra, porque en un contexto de guerra digamos el respeto por la vida humana baja muchos escalones, y por tanto cualquiera en un contexto determinado de presión por muertes anteriores, en fin, cualquiera puede convertirse potencialmente en un criminal de guerra, y así ha sido en la práctica, ¿no?, en la mayor parte de los conflictos armados. Todos estos tribunales que he mencionado hasta ahora, Yugoslavia, Ruanda, etc., excepto la Corte Penal Internacional, tienen en común que son tribunales para un caso concreto, para un conflicto concreto, y además normalmente se crean cuando el conflicto ya ha terminado o está terminando. Por tanto, tienen en común también que se ocupan todos ellos de estos crímenes que he citado antes, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, pero tienen esta competencia limitada temporalmente muchas veces, y sobre todo materialmente, porque solamente se refieren a un conflicto concreto que o está terminado o está a punto de terminar. En cambio, la Corte Penal Internacional es otro planteamiento completamente distinto. Es un tribunal creado en 1998, cuya creación se aprobó en 1998 como consecuencia de una presión muy grande de la sociedad civil internacional, en el sentido justamente de no seguir creando tribunales para casos concretos cuando el conflicto ya está terminado, sino buscar la creación de un tribunal que mirara al futuro, que no tuviera esa limitación a referirse a un conflicto concreto, y que por tanto pudiera ocuparse de los mismos crímenes más graves, pero de manera más permanente y general. Como veremos, tiene ciertos límites, ahora los veremos. Esto es importante y por eso me entretendré un poquito, luego otras cosas son más secundarias. Y es qué puede hacer y qué no puede hacer la Corte Penal Internacional, porque a veces podemos leer en prensa cosas que no son ajustadas a la realidad. Y a veces se le atribuyen culpas que no le corresponden a la Corte, o al revés, se le atribuyen méritos que tampoco le corresponden, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede activar la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional solamente abre una investigación a través de tres vías. Tres vías. Primera vía, que un Estado parte quiere decir en términos técnicos que haya aceptado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo conocido como Estatuto de Roma. Que un Estado de los que ha aceptado el Estatuto plantee a la Fiscalía de la Corte abrir una investigación. Segunda posibilidad, que el Consejo de Seguridad de la ONU plantee a la Fiscalía de la Corte abrir una investigación. Tercera posibilidad, que la Fiscalía de la Corte, por propia iniciativa, se proponga abrir una investigación. En este caso necesitará una autorización de una sala de jueces de la Corte. ¿Con qué condiciones? Con muchas condiciones. Las primeras es que necesitamos el consentimiento de algún Estado. ¿De qué Estado? Depende. Si la vía por la cual la Fiscalía quiere abrir la investigación es porque se lo ha pedido un Estado o por propia iniciativa, necesitamos que un Estado dé su consentimiento, y ese Estado tiene que ser o el Estado donde han sucedido los hechos, o el Estado del cual tiene la nacionalidad la persona sospechosa de haber cometido esos crímenes. En cambio, si la vía es la del Consejo de Seguridad, eso se convierte en una decisión obligatoria, y ahí no hace falta el consentimiento de ningún Estado. Ejemplo práctico. Si estamos planteando que la Fiscalía abra una investigación por un crimen de guerra cometido por un militar de Estados Unidos en Irak, necesitaremos, si no viene a través del Consejo de Seguridad, que obviamente no vendrá a través del Consejo de Seguridad esto, necesitamos que o Irak o Estados Unidos hayan aceptado el Estatuto de la Corte. En este caso ninguno de los dos ha aceptado el Estatuto de la Corte, y por tanto la Corte no tiene posibilidad de abrir una investigación sobre este asunto. Si el soldado, en lugar de ser de Estados Unidos, es del Reino Unido, en Irak,
como el Reino Unido sí ha aceptado el Estatuto de Roma, no hace falta que los dos hayan aceptado. Con el consentimiento del Reino Unido es suficiente. Por tanto, la Fiscalía sí puede abrir una investigación por crímenes de guerra cometidos por militares o civiles del Reino Unido en Irak, por ejemplo. Además, hay otras limitaciones, y es que la Corte nunca admitirá un caso, o casi nunca, que ya esté siendo investigado o haya sido juzgado en cualquier Estado miembro. Quiere decir que la Corte es como subsidiario, es un mecanismo subsidiario y parte de la base de que si los sistemas nacionales de persecución de crímenes de guerra funcionan, la Corte no tiene que actuar. Pero la Corte sí podría actuar cuando considere que en realidad ese juicio o esa detención o ese procesamiento o esta condena ha tenido como objeto en realidad evitar a esa persona la responsabilidad, por ejemplo condenándola a una pena muy pequeña en relación con la gravedad de los hechos, o por ejemplo teniendo una investigación abierta durante años que no lleva a ninguna parte. Por tanto, la Corte tiene una capacidad de determinar si un Estado está queriendo realmente investigar y también si puede realmente investigar, porque puede haber Estados que no tengan capacidad de controlar su territorio, Estados que no tengan un poder judicial independiente o que simplemente las estructuras de Estado han desaparecido, ¿no? Por tanto, la Corte tiene un margen de valoración y podría abrir una investigación sobre un asunto que ya esté siendo investigado, pero solo excepcionalmente en estos casos. Desde el punto de vista de las personas, la Corte solamente puede juzgar a mayores de 18 años que lo fueran en el momento de la comisión de los hechos. Eso no quiere decir que un menor de 18 años que haya cometido un crimen de guerra podrá ser juzgado en su país, probablemente en función de la mayoría de edad penal. Porque, insisto, la Corte Penal Internacional no solo no tiene la exclusiva, sino que es subsidiaria de los tribunales nacionales. Respecto de la materia, lo que he dicho antes, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. También está en el Estatuto de Roma el crimen de agresión, pero esto tiene una historia mucho más compleja y no creo que lleguemos a ver ningún caso real en los próximos 30 años, perfectamente. Y desde el punto de vista temporal, en principio la Corte solo puede ocuparse de crímenes cometidos a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que fue 4 años después de su adopción, por tanto a partir de 1 de julio de 2002. Esto con carácter general, pero si un Estado ha aceptado el Estatuto de Roma mucho más tarde, por ejemplo hace muy poco El Salvador ha sido el último Estado que lo ha aceptado, pues para El Salvador esa fecha correría hasta el momento en que ha aceptado el Estatuto de Roma, por tanto no vamos para atrás. Este es un poco el marco de funcionamiento de lo que puede hacer y no puede hacer la Corte. Después el Estatuto es muy largo, tiene muchos detalles, pero no voy a entrar en ellos. Los crímenes ya he dicho cuáles son. Los crímenes de guerra, ¿qué se entiende por crímenes de guerra en el Estatuto de Roma? Pues se entienden básicamente cuatro grupos de crímenes de guerra. Lo que se denominan infracciones graves de los convenios de Ginebra del 49, que eran 4 convenios aprobados después de la Segunda Guerra Mundial y dedicados a distintos aspectos, a prisioneros de guerra, a heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en tierra, a heridos y enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar y a población civil. Estos 4 convenios definen una serie de infracciones graves y eso se consideran crímenes de guerra. Después, otras normas que no están en esos convenios de Ginebra, pero que forman parte del derecho consuetudinario internacional y que tiene que ver con determinadas formas y métodos de combate. Y esto, aplicado al ámbito internacional, es decir, mejor dicho, a conflictos armados internacionales, pero también hay crímenes de guerra aplicables a conflictos armados que no sean internacionales, que es un fenómeno que en la Segunda Guerra Mundial era relativamente menor todavía, pero que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la norma, los conflictos armados que se producen dentro de un Estado, ¿no? Entonces, por tanto, son 4 grupos porque son los que están en los tratados, los que están en el derecho consuetudinario en el ámbito de los conflictos internacionales y de los conflictos internacionales. Y aquí, bueno, hay unas pantallas, esto se va a quedar aquí, hay unas pantallas indicativas, hay como 80 categorías de crímenes de guerra descritos en el Estatuto de Roma y algunos, pues los más clásicos serían el homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos, por ejemplo, a prisioneros de guerra,
la destrucción de bienes no justificada por necesidades militares, la ejecución al forzar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas armadas del enemigo, en fin, hay muchísimos. Destruir bienes civiles, atacar a la población civil serían, por ejemplo, tanto en Irak como en Afganistán, como ahora recientemente lo hemos visto en Yemen, pues la destrucción de escuelas, la destrucción de hospitales, todo esto serían claramente crímenes de guerra en la medida que sean deliberados, ¿no? Aquí siempre está la cuestión. Sí, no me entretengo porque vamos un poco tarde de tiempo, y atacar a vehículos como ambulancias, a vehículos que traen ayuda humanitaria, etc. Después, el Estatuto de Roma ha empezado con los crímenes definidos en el 49, pero después ha ido añadiendo otros crímenes que se han ido incorporando más modernamente a este derecho de los conflictos armados. Una cosita curiosa es que el Estatuto de Roma tenía una cláusula, el artículo 124, que permite que un Estado, en el momento de aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional, diga que, sin embargo, para los crímenes de guerra utilizará una moratoria de unos años, ¿no? De 7 años en concreto. Esto fue una enmienda propuesta por Francia, curiosamente, y de hecho solo 2 países han utilizado esta posibilidad, que han sido Francia y Colombia. Pero esto se utilizó en los primeros años y ya estos 7 años han pasado ya para los 2. Y en cuanto a las penas que puede aplicar la Corte Penal Internacional, no son detalladas, pero habla de penas de privación de libertad hasta la cadena perpetua. La cadena perpetua no está en todos los sistemas jurídicos, pero fue, digamos, el consenso al que se llegó entre los partidarios de poner la pena de muerte como una de las posibilidades de la Corte Penal Internacional, básicamente países árabes y Estados Unidos, y los partidarios de no poner la pena de muerte. Al final, la cadena perpetua fue el acuerdo, digamos, el punto de acuerdo. Y también, pues, multas o el decomiso de los productos o bienes obtenidos como consecuencia de los crímenes. ¿Y a qué estados han aceptado la Corte Penal Internacional? Pues este mapa, no sé si está, sí, se ve bastante bien. Lo verde es la buena noticia, es decir, todo lo que está en verde son países que han aceptado el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, por tanto vemos que África subsahariana pues tiene una buena presencia, que América Latina tiene una presencia casi completa, que Europa Occidental también, y Oriental hasta cierto punto, y luego países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Los espacios amarillos son países que firmaron el acuerdo pero no lo ratificaron, por tanto que en la práctica no lo han aceptado, y los rojos ni siquiera lo firmaron. Claro, ahora tenemos 124 estados, que si uno mira por números no está mal, 124 estados son más de la mitad de los estados de la comunidad internacional, pero es fácil de entender de que el hecho de que Vanuatu se adhiera al Estatuto de Roma no tiene la misma significación que el hecho de que la India no esté adherida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por tanto, el problema que tenemos, se ve muy gráficamente, es que tenemos muchos países grandes en tamaño, grandes en potencia militar, que no han aceptado el Estatuto de Roma y no parece que vayan a hacerlo. Y además con el agravante de que 3 de ellos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por tanto pueden vetar esas resoluciones que el Consejo de Seguridad pudiera hacer para ocuparse de sus crímenes, que sería la única manera de saltarse el consentimiento. Estoy hablando de Rusia, de Estados Unidos y de China, ¿no? Pero tenemos grandes agujeros en los países árabes, tenemos algunos otros en la parte asiática, muy claramente, etc. Además, había dicho, la Fiscalía puede abrir investigaciones por su propia iniciativa, con la autorización de los jueces. Para eso se basa en comunicaciones que le envía cualquier persona que quiera enviársela. Personas individuales, víctimas, asociaciones, ONGs o cualquiera. Se han recibido, a finales de 2015, o sea que ahora ya deben ser más, se habían recibido 11.500, esto lo hacen, dan la nueva cifra periódicamente, pero no muy seguido, de particulares, y más o menos la mitad quedaban fuera de la competencia de la Corte, es decir, cuando se denuncia a una empresa ante la Fiscalía de la Corte, por ejemplo se hizo con Chevron, pues es un espacio publicitario, pero la Corte no tiene competencia para juzgar empresas, por lo tanto le van a decir estamos fuera de la competencia. O cuando se juzga, o cuando se
se plantea la denuncia de un adversario político en un país donde no tiene la gravedad de los hechos de los que estamos hablando, pues la Corte va a decir esto no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, este político será muy impresentable, pero no estamos hablando de genocidio, de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad. En función de todo esto, la Fiscalía tiene un procedimiento con un orden para decidir si abre la investigación o no, y en estos momentos lo que tiene entre manos es, en fase más retrasada, Palestina, los casos de Palestina, de Ucrania, de Irak y de Burundi, y en fase supuestamente más avanzada, de Afganistán, Colombia, Nigeria y Guinea. Digo supuestamente porque Colombia hace no sé cuantísimos años que está ahí parado en la fase esta de examen preliminar y no avanza, digamos, no se abre la investigación, y seguramente la investigación sobre Colombia hace muchos años que debería haber estado iniciada, ¿no? Haber sido iniciada. Y hasta ahora, ¿qué ha hecho la Corte? Pues muy rápidamente ha abierto 10 situaciones y una veintena de casos. Una situación es un cuadro general de crímenes, y un caso es cuando se acusa a alguien en concreto de tal crimen dentro de esa situación, ¿no? Esta es la terminología que se usa. Las situaciones que tenemos son la República Democrática del Congo, la del norte de Uganda, Darfur en Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil, República de Mali, República Centroafricana 2 y Georgia. Una cosa fácil de observar es que hasta el caso de la investigación de Georgia, todo lo que investigaba la Corte tenía que ver con África, cosa que había planteado grandes debates y grandes críticas por parte de los países africanos, ¿no? Por otra parte, se puede ver que en algunos casos ha sido a petición del propio Estado, por ejemplo las primeras, la República Democrática del Congo, norte de Uganda, etc. ¿Y por qué el propio Estado le pide a la Corte que investigue crímenes de guerra en su propio Estado? Pues porque normalmente se trata de estados donde el Estado no controla todo el territorio, hay grupos armados que controlan partes del territorio que son enemigos políticos de ese Estado y por tanto requieren ayuda de la Corte para ser más eficaces en la persecución. En otros casos ha sido el Consejo de Seguridad de la ONU, caso de Darfur y caso de Libia, quien ha pedido a la Fiscalía que abriera la investigación, y en algunos casos ha sido directamente por la iniciativa del fiscal, como el caso de Kenia o el de Georgia. Y esto ha dado lugar hasta ahora a muy pocas condenas. La primera sentencia de la Corte Penal Internacional fue solo por un cargo, aunque esta persona al principio estaba acusada de muchos cargos, pero se escogió el tema de los niños soldados como crimen de guerra específico, que era más significativo y por tanto para acortar también el proceso. La segunda condena también fue relativa a la República Democrática del Congo. Este personaje fue absuelto y la tercera ha sido, y paso rápido porque si no nos alargamos mucho esto, cómo quedará en sus... La tercera ha sido en el marco de la República Centroafricana. Todas estas personas son personas que están con casos abiertos, algunas están detenidas y por tanto en poder de la Corte y van a ser juzgadas o están siendo juzgadas, y otras están en libertad porque no hay manera de detenerlas. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con el caso de Sudán, como Sudán no es parte, aunque el Consejo de Seguridad haya dicho que hay que abrir la investigación, Sudán naturalmente no está colaborando, empezando por su presidente, que también está en busca y captura, y el Consejo de Seguridad, que es quien le encargó a la Fiscalía la apertura de investigación, tampoco está poniendo los medios a su alcance para hacer detener a estas personas, con lo cual bueno, es un tema que la Corte... Este es la otra persona condenada más recientemente, una persona que fue a pesar de que había sido vicepresidente de la República Democrática del Congo, los crímenes son por su implicación en el conflicto de la República Centroafricana. Bueno, paso rápido y vamos al otro bloque. ¿Cuánto tiempo me queda? Poquísimo, ¿no? Ya. Vale, ya. Vamos bien, entonces. Segunda parte. Además de estos tribunales, los crímenes de guerra se pueden perseguir desde los tribunales penales de cada país. Y los tribunales penales de cada país, ¿qué competencia tienen? ¿A quién pueden perseguir? Pues depende de cada legislación de cada país. Pero normalmente todas las legislaciones dicen
que los estados deben perseguir los crímenes que se cometen en su territorio. En muchos casos, en la mayoría, que deben perseguir los crímenes cometidos por sus nacionales, aunque sea en el extranjero. A veces, ya no tan frecuentemente, en algunos países los tribunales también pueden perseguir crímenes cometidos contra sus nacionales en el extranjero, y a veces los estados tienen la jurisdicción universal, es decir, la capacidad de perseguir un determinado crimen con independencia de que tenga ningún vínculo con el Estado, es decir, aunque sea cometido por extranjeros, contra extranjeros y en el extranjero. La universal, por tanto, es esta idea de poder aplicar el derecho y los tribunales de un país juzgar algo con el que en principio no tienen ninguna vinculación. Esto, que es una idea que al principio puede parecer un poco extraña, se ha justificado, se ha construido, digamos, a partir precisamente de la gravedad de ciertos crímenes, de su consideración como crímenes internacionales. Y en concreto los crímenes de guerra seguramente es de todos los crímenes internacionales el que es más claro que existe esta jurisdicción universal, digamos, ya no solo permitida, sino alentada o incluso obligada desde el derecho internacional, porque los convenios de Ginebra del 49, a los que me he referido antes, en cada uno de los convenios, este es solo un artículo, pero en cada uno de los convenios hay un artículo como este, en relación con las infracciones graves que he dicho antes, se dice, empezando por aquí, cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido o ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Y podrá también, si lo prefiere, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte que haya pedido juzgarlas, normalmente a través del mecanismo de la extradición. Esta idea que es que cuando tenemos una persona que es sospechosa de comisión de crímenes de guerra, los estados tienen la obligación de buscarlas, hacerlas comparecer ante los propios tribunales y juzgarlas, o entregarlas a otro estado que haya pedido juzgarlas. En ningún otro convenio está redactado de una manera tan contundente como en los convenios de Ginebra. En otros casos no se habla de esta posibilidad, simplemente se dice que se permite que los estados amplíen las bases de su jurisdicción. Por tanto, en cuanto a crímenes de guerra, la jurisdicción universal, digamos, está, si no obligada, que yo creo que sí, por lo menos altamente recomendada, podríamos decir, para los que discuten que esto sea realmente una obligación. Desde el punto de vista práctico, esto me lo salto, desde el punto de vista práctico, lo que ha pasado al aprobarse el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y definir con tanta precisión los crímenes de guerra, el genocidio, que ya existía un convenio anterior, y los crímenes contra la humanidad, que no tenían ningún convenio previo donde estuvieran descritos, claro, los estados, al aceptar el Estatuto de Roma de la Corte, admiten o pretenden que esa Corte sea supletoria de sus propios tribunales. Pero si yo, Estado, en mi derecho penal no están esos delitos, mis tribunales no pueden perseguirlos. Y por tanto, en realidad, la Corte es la única que puede perseguirlos. Por tanto, para que esto no suceda, ¿qué es lo que ha pasado? Que todos estos estados que han ido aceptando el Estatuto de Roma, más de 100 estados, han ido cambiando su legislación para adecuarla al Estatuto. Y por tanto, han ido introduciendo estas tipologías de crímenes en sus códigos penales, en sus leyes penales. Algunos de manera textual, algunos remitiendo directamente al Estatuto de Roma y otros tratando de redactarlos de otra manera de acuerdo con las tradiciones jurídicas de cada país y a veces con resultados un poco espantosos en cuanto a la adaptación correcta de los delitos, ¿no? Por ejemplo, España, que ha elegido esta vía, digamos, creativa de redactarlo de otra manera, pues no ha tenido en algunos de los crímenes pues poca fortuna en la concreción. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que la mayor parte de estados han introducido estos crímenes en sus códigos penales y han dado a sus tribunales la competencia para perseguirlos. Y en muchos casos, en la mayoría, los crímenes de guerra son crímenes que pueden ser perseguidos por vía de jurisdicción universal por muchos estados y además que son crímenes que han sido definidos como imprescriptibles, como también sucede en el Estatuto de Roma. Es decir, que el paso del tiempo no impide que después puedan ser juzgados más tarde.
Por tanto, ha habido como una especie de proceso de uniformización legislativa que es muy interesante en relación con este aspecto. La jurisdicción universal se utiliza en la práctica. Bueno, la otra, la de juzgar a los propios nacionales cuando cometen crímenes de guerra, se utiliza. Pero la experiencia que tenemos, sobre todo la reciente, es un poco desesperanzadora, podríamos decir. Sí que se condena de vez en cuando a algún militar en algún país occidental, sobre todo por haber cometido crímenes de guerra. Pero la proporción de los que quedan absueltos, de los que terminan con investigaciones puramente administrativas o de los que son condenados a penas muy pequeñas, que después además son rebajadas rápidamente, es la mayoría. En el Reino Unido hay una comisión investigando crímenes de guerra en Irak y Afganistán. Ha abierto 1.500 expedientes y hay una persona condenada. En Estados Unidos ha habido algunos militares condenados por prácticas de tortura, de asesinato de civiles, etcétera, pero en proporción a la cantidad de denuncias que hay es un porcentaje muy mínimo. En España hubo un procedimiento abierto con una condena incluso a una serie de soldados españoles en relación, creo que era con Irak, pero no estoy seguro si era Irak o Afganistán ahora mismo, y después esa condena fue en apelación, fue revocada y fueron absueltos. Por tanto, digamos que en Israel, por ejemplo, que es otro país con una gran cantidad de denuncias por la comisión de crímenes de guerra, ya no hablo de los asentamientos en territorio ocupado, que en sí mismos son un crimen de guerra, sino, y este es uno de los motivos principales por los que Israel no ha aceptado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero ya no hablando de esto, sino simplemente de los crímenes cometidos durante las sucesivas ofensivas en la Franja de Gaza, pues prácticamente no han tenido respuestas de condenas, aunque sí muchos procesos administrativos de investigación, porque Israel siempre dice que lo investiga todo, pero al final suelen acabar en que no hay pruebas, en que se ha actuado en legítima defensa o cualquier otra fórmula exculpatoria. Bueno, a pesar de esto, la práctica de la jurisdicción, por tanto esto en lo que se refiere a hechos cometidos por los nacionales propios. En cuanto a la jurisdicción universal, la práctica no es muy abundante, pero no es verdad lo que se dice a veces, y se ha dicho en España para justificar el retroceso, de que nadie está ejerciendo la jurisdicción universal. Hay distintos países, es verdad que no muchos países, es verdad que casi todos europeos los que utilizan la jurisdicción universal. Y estos son algunos casos pues, que tenemos en Alemania. El caso de Argentina es un caso más reciente, porque todo esto de la jurisdicción universal en Argentina se ha puesto en marcha hace relativamente poco, y está el caso del expediente abierto en relación con los crímenes del franquismo, que es un poco la continuación de la investigación en España de los casos de Argentina y que tiene su propia historia. Digamos que es un caso más colectivo, en otros casos se trata de casos más individuales, y hay casos algunos en Australia, en Austria, en Bélgica varios, en Canadá, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia bastantes, en Israel alguno, bueno, uno en concreto, que fue el caso Eichmann, que podríamos decir es el precursor de la jurisdicción universal, en tanto que en ese momento Israel no tenía una legislación que permitiera procesar a personas por crímenes cometidos contra nacionales. Además, estrictamente no eran nacionales en ese momento de Israel, y por tanto es un caso, digamos, atípico de jurisdicción universal, pero digamos es de los primeros, ¿no? Noruega, Países Bajos, en Reino Unido, en Senegal, en Suecia y en Suiza. Bueno, algunos de estas personas juzgadas por tribunales. 2 minutos. Muy bien. Perfecto. Algunas de estas personas juzgadas en tribunales nacionales pues han sido juzgadas pues, en Bélgica, en este caso, en Países Bajos, en Canadá. Son algunos de los casos que antes he mencionado. Normalmente vinculados, eso sí, a conflictos. Muchos de estos casos tienen que ver con conflicto de Ruanda, de la antigua Yugoslavia, de Afganistán, etc. Pocas ganas de trabajar. En España hemos tenido un proceso que empezó con una ley que permitía la jurisdicción universal muy ampliamente, y sucesivamente ha habido 3 recortes hasta dejarla prácticamente irreconocible. De tal manera que todos estos casos que en un momento determinado estaban
abiertos en España y que algunos de ellos eran directamente vinculados con crímenes de guerra. Caso Couso, por ejemplo, muy conocido. El caso Couso se puede decir, pero esto no es jurisdicción universal porque es un nacional español, pero es que en España no existía la competencia para perseguir delitos cometidos contra nacionales, por tanto solo había la jurisdicción universal entonces para perseguirlo. Pero bueno, todos estos casos, prácticamente la inmensa mayoría, han sido cerrados progresivamente como consecuencia de las sucesivas reformas perpetradas, podríamos decir, por los sucesivos gobiernos españoles. Básicamente 3 reformas, la del 2003, que básicamente lo que dijo es: yo me sumo y para cooperar con la Corte Penal Internacional, en lugar de entender que la Corte subsidiaria mía, lo voy a entender al revés. Todo lo que a mí me llegue que puede ser de la Corte, se lo pasaré a la Corte. O sea, justamente la interpretación inversa de lo que pretendía el Estatuto de Roma. La segunda fue más grave, esta ya con gobierno socialista, y la tercera ha sido la demoledora, ya que ha dejado prácticamente sin jurisdicción universal a España, porque ha sido una mezcla de casos, una mezcla de normas técnicamente horrible que además se ha hecho a medida, de tal manera que incluso los crímenes más graves son menos perseguibles porque eran los más perseguidos en España. Por ejemplo, para los crímenes de guerra, esta versión que tenemos ahora dice que se podrán perseguir los crímenes de guerra siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que reside habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontraba en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Es decir, el caso Couso no entra, porque ahí es la víctima la que es española. Por tanto, como ni el autor es español, ni es un ciudadano extranjero que reside habitualmente en España, etcétera, pues no entra. Y me voy a la última pantalla, que dice que son algunas conclusiones en defensa de la jurisdicción universal, que es un instrumento muy válido y sobre todo ha sido válido en la medida en que no requería, como requiere ahora, que la persona detenida esté en España, que la persona sospechosa esté en España. Porque el hecho de poder pedir órdenes de extradición contra personas que no estaban en España a partir de la jurisdicción universal activaba una presión sobre esas personas, dejaban de vivir tranquilamente, podríamos decir, perdían movilidad y cada vez tenían más presión en su propio país, de tal manera que si había un cambio político, como ha pasado en algunos casos, en Argentina, en Chile, etc., esa protección que tenían en su país se podía acabar en un momento determinado. Sin esa presión de las órdenes de búsqueda de captura internacionales, pues la situación es distinta. Pero los Estados tienen muy poca voluntad de utilizar esta vía, sobre todo cuando se trata de utilizarla frente a casos que implican a países más poderosos. El caso español ha sido clarísimo. Las presiones de Estados Unidos, de China y de Israel han sido determinantes para estas reformas. Pero como las víctimas pues necesitan buscar vías, pues a las víctimas seguirán buscando los caminos para encontrar un lugar donde presentar sus casos y si no fuera por eso, los resultados que hemos tenido hasta ahora pues tampoco serían. Por lo tanto, no queda más remedio que aprovechar esta posibilidad, confiar que en el futuro la ley que tenemos en España vuelva un poco a ser más técnicamente aceptable y en el fondo más solidaria con estas situaciones. Y nada más, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy